Brutalista. Era un sábado por la noche y estaba lluvioso. Nos encontrábamos en un restaurante con unos amigos pasándola muy bien. Era casi medianoche y tuvimos que irnos. Salimos, nos despedimos y me dirigí hacia mi coche. Entré y comencé a conducir hacia mi casa. Había tenido un largo día y estaba muy cansado. Estaba a 1 hora en coche de mi casa aproximadamente. En el camino empecé a sentir sueño, así es que encendí la radio para mantenerme despierto. Pero había un problema con la radio. Todo lo que podía oír era estática. Estaba comprobando la radio cuando de repente vi a alguien de pie en medio de la carretera. Me corté a la izquierda y frené con fuerza. El coche giró hasta detenerse. Salí del coche para comprobarlo, pero no había nadie. Miré alrededor, luego hacia donde había visto a la persona de pie, pero no había nadie a quien ver. Ninguna persona estaba allí. Ninguna marca de neumáticos, ninguna indicación de que hubiese pasado algo. Pensé que mi mente me estaba engañando, y es que tenía mucho sueño. Volví a mi auto, revisé el auto y todo parecía estar funcionando, excepto la radio. Estaba un poco tembloroso después de ese incidente y fui conduciendo con cuidado hacia mi casa. Llegué como a la 1 de la madrugada. Justo cuando entré, sonó mi teléfono. Era Andy, uno de los amigos con los que estaba cenando esta noche. Sonaba preocupado y dijo que llamaba para comprobar si había llegado a casa a salvo o no. Le dije que todo estaba bien y le pregunté que qué era lo que pasaba. Parecía confundido y asustado. Me dijo que mientras conducía a casa, en el camino vio a un tipo que se parecía a mí, parado en medio de la carretera. Pensó que me había atropellado con su coche, pero cuando salió a ver, no había nadie. Eso fue muy raro. Dije que incluso yo había experimentado lo mismo. Dijo que también había llamado a los otros 2 amigos y que ellos también habían visto algo parecido. Empezó a entrar en pánico y le dije que no pensara mucho en ello ahora mismo y que se fuera a la cama. Ya lo resolveríamos mañana. Después de la llamada me di una ducha caliente y me fui a la cama. A la mañana siguiente, los 4 habíamos decidido reunirnos en el mismo restaurante y discutir los acontecimientos de anoche. Pero llegué temprano solo para ver que el restaurante había sido quemado hasta los cimientos. El lugar entero acababa de ser completamente destruido por el fuego. Había paramédicos y bomberos buscando sobrevivientes e intentando sacar los cadáveres. Vi a un espectador de pie a un lado de la carretera y me acerqué a él para preguntarle qué era lo que había pasado allí. Dijo que hubo un incendio aquella noche, uno grande, y que nadie había sobrevivido. Toda la gente había quedado atrapada dentro del edificio. Nadie podía llamar a los bomberos porque todas las líneas telefónicas estaban destruidas. Los bomberos y los paramédicos llegaron por la mañana cuando todos ya estaban muertos. Me pareció muy extraño, ya que anoche habíamos cenado allí. Me dirigí hacia el camino para esperar a mis amigos. Mientras iba, vi a uno de los paramédicos sacando un cadáver. Estaba quemado, pero de alguna manera la cara me resultaba familiar. Miré más de cerca y luego recordé dónde lo había visto. Había estado hablando con él hacía un par de minutos. Me di la vuelta para ver al hombre que estaba en la esquina, pero se había ido.
Empecé a enloquecer pensando que realmente había visto un fantasma. El paramédico colocó el cadáver junto a otro. Coincidentemente, también me resultaba familiar. Para mi sorpresa, esta era la persona que había visto anoche, el que pensé que casi chocó con mi auto. Pero sus heridas, parecía que también había muerto en el incendio. Mi cabeza estaba empezando a darme vueltas. ¿Qué está pasando? Era como si de repente estuviera viendo fantasmas por todas partes. Para entonces, mi amigo Andy también llegó allí y se sorprendió al ver que el lugar se había quemado. ¿Cómo es posible?, dijo. Fuimos los últimos en salir de aquí y el dueño dijo que tenían que cerrar el lugar. Sí, lo sé, todo es muy raro. Este lugar se quema y de repente veo fantasmas por todas partes. ¿Qué fantasmas?, preguntó Andy. Le conté acerca de los cadáveres que yacían allí y cómo había visto al mismo tipo anoche y luego también hoy por la mañana. Eso es extraño, dijo Andy. No vi ningún fantasma, pero recuerdo haberte visto anoche delante de mi coche. Justo cuando pronunciaba aquellas palabras, vi a los paramédicos llevando 4 cuerpos más. Andy, nuestros 2 amigos y yo. Los 4 fuimos quemados. Miré a Andy y luego a mi cuerpo quemado y sin vida, siendo llevados justo delante de nuestros ojos. Y yo soy el documentalista. Y esto fue el restaurante de los fantasmas. Saludos especiales para Dago Cárdenas, Yamir Párraga, el ahijado de la muerte, Johan Granda, Nicole Noce, Cita Navarro, Kenny Alonso, Fátima Pérez, Luis Sanmin Chaconcho, Jorge Rodríguez, Familia Sánchez Ruiz, Yolman Barahona, Carmen Mancilla, Víctor García, Hugo García, Fabián Medina, Ángel Mungui, John Castro Miranda, Edward Rivas, Santiago Herrera, Isaac Ang, Exa, DJ Ice Melbourne House Mix Music, Juliana Estefanía Zamora Rodríguez, Herrería Juan Gabriel, Alan Mondaca, Cristian Zamora, Luis J. Dávila, Joseph Burgos, Oscar Bermúdez, Adolfo Arriola, Julio Choque, Dani Tobar Torres, Jonathan Álvarez Brandt, Ros Ríos Salguero, Zoila de la Hoz, R.A. Coins, Cecilia Alonso, Charles García y David García. Gracias y hasta la próxima.